Clark. Hoy voy a impartir una charla sobre John Steers, al que le conocían como el decano de los FX, porque era todo un fenómeno en el tema de los efectos visuales. Le conocían también como el auténtico Q, porque solía hacer los gadgets de Q de las películas de James Bond. Y bueno, pues antes de comenzar, como siempre, me gusta indicaros que tiene formato de concurso. Os voy a hacer un total de 10 preguntas tipo test, con 4 opciones para responder. Lo tenéis que apuntar en vuestros folios y cuando pregunte por segunda vez, pues tenéis que levantar la mano para indicar vuestras respuestas. Si hacéis punto, pues cogéis las fichas del póker y el que más acierte se va a llevar este premio sorpresa, ¿vale? Y luego aparte haré una rifa, un sorteo con este premio sorpresa que ha traído Pablo alias Piersmoon. Entonces bueno, pues vamos a comenzar. Siempre me gusta al principio indicar en esta portada los 3 grandes hitos de la carrera de la persona en cuestión. Y aquí pues John Steers destaca porque ha trabajado en 7 de las 9 primeras películas de James Bond y además se llevó el Oscar a los mejores efectos visuales por Operación Trueno, que es algo único en la saga, como sabéis, es el único Oscar que tenemos en esa categoría en la franquicia. Luego hay que destacar Star Wars porque estuvo únicamente en la primera película, La Guerra de las Galaxias, del año 77, que ahora se la conoce como Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza, y también se llevó el Oscar por esa película. Son los 2 Oscars que tiene en su carrera. Y en tercer puesto, aunque no es un peliculón, le quiero mencionar el de FX Efectos Mortales, porque está basado en una experiencia real de él. Eso lo veremos luego más adelante. Ahora vamos a empezar por el principio. Esta persona nació el 25 de agosto de 1934. Y decía él en bromas que mira, que coincide mi fecha de nacimiento con la de Sean Connery, pero nada más que eso, porque es verdad que es 25 de agosto, pero Connery es del año 30, Connery es escocés, él es inglés, Connery es actor, él es de efectos visuales, o sea que simplemente coincidía la fecha del cumpleaños y me imagino que claro, cuando compartían rodajes, pues igual compartían la típica tarta de cumpleaños que se suele poner durante los propios rodajes, ¿no? Bueno, pues nació en Ambridge, en Inglaterra, que actualmente pertenece a Londres, antes era un municipio independiente, y esto fue en los primeros años, porque luego, todavía siendo niño, se mudó con la familia a Ickenham, que está unos kilómetros un poco más al norte, y gracias a este desplazamiento se va a involucrar en el mundo del cine, porque como veis, solo está a 8 kilómetros de los Denham Film Studios, que era uno de los mejores estudios cinematográficos británicos de la época, luego desaparecieron en los años 80, pero en la época de los 50 y los 60 pues hacían muchas películas allí, incluso de Hollywood, y claro, como estaba a 8 kilómetros de ese sitio, pues el cine le rodeaba en el sentido de que, por ejemplo, los padres de sus amigos, muchos de ellos, trabajaban en esos estudios, y luego iba con sus amigos a colarse en las instalaciones de cine a ver si les fichaban como figurantes, aunque todavía eran niños, ¿no? Y en alguna ocasión lo consiguió ser figurante, entonces entre comillas llegó a ser niño actor, pero solamente de extra, y eso ya digo, le creó ahí el gusanillo de que quiero meterme en el mundo del cine. Y efectivamente cuando ya hace vamos a decir, la etapa académica, va a la universidad, pues decide hacer la carrera de arte en varias facultades. Lo que pasa es que al principio le van a fichar en una empresa de arquitectura, porque se da muy bien hacer maquetas, y hace pues las típicas maquetas de proyectos arquitectónicos. Bueno, pues de nuevo le vuelve a llamar el cine, porque aquí, precisamente por lo bien que hace las maquetas, le fichan para hacer una maqueta teledirigida de un avión en Pro al cielo del año 56. Este es su debut cinematográfico, y lo hace tan bien que le piden por favor, oye, ¿puedes venir al rodaje para manejar tú la maqueta? Y eso sí, sin problema, encantado de estar en los Denham Film Studios con esta película, y claro, gusta mucho cómo queda ese efecto especial, y le ofrecen un contrato de 5 años con una de las mejores productoras británicas que había entonces, la Rank Organization, y entonces él contentísimo porque empieza a trabajar en el mundo del cine gracias a esa maqueta, ¿no? La única pega es que, claro, en esta época solo hay 5 o 6 técnicos de efectos visuales por cada película, y tiene que hacer un poco de todo. Él hubiera preferido hacer solo made paintings, que es lo que más le atraía, que es esto de dibujar fondos sobre cristal para modificar escenarios o crear escenarios completamente nuevos. Esto que veis, por ejemplo, os puede sonar porque es el techo del escenario del torneo de ajedrez de Rusia con Amor. Está pintado sobre cristal porque, claro, tenían que poner los focos en el techo para poder iluminar la escena, no puedes taparlo. Bueno, pues lo resolvieron de esa manera. Cliff Cooley, que es un compañero suyo de la saga Bond, pintó en cristal el techo para que fuera espectacular, ¿no? Bueno, pues al final sí que hizo algún matte painting, pero claro, le encargaban un poco de todo, depende de lo que requiriera la película, ¿no? Cargas explosivas, tienen que hacer maquetas, explosiones, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es un poco la pega. Dice que actualmente eso no ocurre, porque actualmente en las películas hay 300, 400 personas en el departamento de efectos visuales y cada uno hace una cosa. El que hace matte painting solo hace matte paintings, el que hace CGI solo hace CGI. En esta época tenéis que hacer un poco de todo porque no había tampoco tanto dinero para gastar en efectos especiales. Las películas eran más baratas y el dinero se gastaba en las estrellas y en los rodajes en exteriores. Para efectos visuales no quedaba tanto dinero. Dice que siempre estuvo apurado de dinero con efectos especiales y siempre estaba maquinando a ver cómo puedo ahorrar. Pues igual uso cartón en vez de madera o cosas así, ¿no? Muy poco dinero, incluso
en la Guerra de las Galaxias que he comentado antes. Había poco dinero en una película que tiene 400 planos de efectos visuales. Pero claro, se gastaba también, ya digo, en estrellas, en rodaje en exteriores, no hay dinero. Y de hecho esa película de por sí fue barata, fue de 11 millones de dólares, que para toda esa cantidad de efectos pues era barata, porque en esa época las películas costaban en torno a 20, 25 millones, entonces se considera una película barata y no, ni siquiera ahí pues estuvo holgado de presupuesto, ¿no? Y bueno, entre sus primeras películas se puede destacar La última noche del Titanic, el año 58, para que veamos eso, que siempre estaba en películas con una buena dosis de efectos especiales. También estuvo en Motín en el Defiant del año 62, bueno, quería mencionarla porque trabajó ya en producciones importantes desde un principio, desde el principio de su carrera, porque aquí, por ejemplo, está protagonizada por Sir Alec Guinness. Y bueno, hablando de la filmografía, vamos ya con la primera pregunta del concurso de dificultad fácil. ¿Con qué director Bond trabajó en varias ocasiones? Parece difícil, pero vais a ver que no lo es. A. Alfred Hitchcock. B. Billy Wilder. C. Nicholas Ray. O D. Louis Gilbert. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, pues A. Alfred Hitchcock, un voto. B. Billy Wilder, ningún voto. C. Nicholas Ray, ningún voto. Y D. Louis Gilbert, los otros 11 votos. Bueno, pues acertáis las 11 personas porque era el único director de películas Bond. Esa es la trampa de la pregunta. ¿Qué director Bond trabajó en varias ocasiones? Alfred Hitchcock no trabajó con director Bond. Pero he dicho director Bond. Entonces, claro, te elimino ya esos tres y por eso era la categoría fácil, porque si os pongo 4 directores Bond, pues será muy difícil de acertar, ¿no? Lo quería explicar ahora. Con Louis Gilbert trabajó dentro de la saga Bond en Solo se dio 2 veces, porque luego hizo Las pega un Moonraker, pero ahí ya John Steers no estaba. Y aparte de la película Solo se dio 2 veces de la saga Bond, estuvo en la que hemos dicho antes de Motín en el Defiant, Undiz el Bismarck y en Agente Secreto SZ. Esas 3 son también de Louis Gilbert. Trabajó 4 veces con él y encantadísimo, le consideraba un muy buen director. Y bueno, en el año 60, aquí vemos a John Steers a mano izquierda con su mujer Brenda Levy. Conoce a su mujer, y va a ser su mujer para toda su vida, vamos. Y va a tener 2 hijas que se van a dedicar al mundo del cine. Jacqueline Steers se dedica al tema de decorados y estuvo además en 3 películas Bond, en Octopussy, en Panorama para Matar y en Alta Tensión. Y la otra hija era Janet Steers, que no he encontrado imagen de ella, que tiene una carrera pues mucho más reducida, muy pocas películas, y en este caso sí que trabajó dentro del departamento de efectos visuales. Y la más importante que he visto pues puede ser esta, Terrorífica Luna de Miel, del año 86. Entonces digamos que John Steers ha tenido ese legado cinematográfico también, aparte de sus películas. En los años 60 se compra esta enorme mansión británica, Welders House, y claro, como tiene una finca enorme y unos establos y tal, pues adquiere el hobby de cuidar ganado, y a su mujer también le viene muy bien porque monta un negocio de perros adiestrados, los Livni Borzoy Kennels. Bueno, pues tuvieron fama internacional porque venía muy bien eso para, me imagino que incluso también para temas de cine, pero sobre todo para competiciones de perros, y aquí vemos a John Steers con uno de esos perros. Ese fue el negocio que montó su mujer en esa enorme finca, ¿no? Y bueno, volviendo a su carrera cinematográfica, pues en los años 60 la industria cinematográfica británica pues tiene ahí una pequeña depresión, no le amplían ese contrato que tenía original de 5 años y se ve obligado a trabajar de freelance por su cuenta, ¿no? Pero no tiene ningún problema porque claro, ya tiene un caché muy bueno, ha hecho unas películas, como he visto, bastante potentes y no le va a faltar trabajo en los más de 40 años que va a estar trabajando en el mundo del cine. En los años 60, pues aparte de las películas de James Bond, hay que destacar Los cañones de Navarone del año 61, porque se llevó el Oscar a los mejores efectos visuales. Lo que pasa es que él no lo recibió, la estatuilla, porque él tenía un papel secundario en esta película. Hizo la escena de la tormenta y un par de miniaturas. No era, digamos, el supervisor de efectos especiales. Entonces, otras personas recibieron el Oscar, pero bueno, muy contento de trabajar en esta película porque tuvo mucho éxito de público y crítica. Incluso se hizo una segunda parte a finales de los 70, como sabéis, Fuerza de Navarone, con Harrison Ford y otras grandes estrellas, pero es verdad que esa no tuvo en la misma calidad ni el mismo tirón. Y bueno, pues muy contento de haber trabajado en esta película, por eso, porque se ganó el Oscar. Y vamos a ir con la etapa Bond, vamos a ver las 7 películas en las que trabajó. Estuvo ya en la primera, en Agente 007 contra el Dr. No, del año 62, porque el supervisor de efectos de esta película le conocía, era Frank George, y le llamó para trabajar en ella porque tenía un currículum impresionante. Y bueno, pues aquí la anécdota es que le tuvo como asistente en esta película, pero como trabajó también, a partir de la segunda, desde Su Amor, se invirtieron los puestos. John Steers pasó a ser el supervisor y Frank George su asistente, para que veáis el talento que tenía esta persona. En esta película lo que más se le reconoce es la explosión de la guarida del Dr. No, y de ahí viene ahora la segunda pregunta del concurso, esta ya dificultad media, que es ¿cómo obtuvo la explosión de la guarida del Dr. No?
A, con una maqueta. B, con un decorado. C, con el lugar real. O D, con animación stop motion. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Bueno, estamos todos, ¿no? Venga, A, con una maqueta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos. B, con un decorado. 1, 2, 3 votos. C, con el lugar real. 2 votos. Y D, con animación stop motion. 0 votos. Está bastante repartido. Bueno, pues la respuesta correcta es con una maqueta, punto para la mayoría, esas 7 personas. Y bueno, pues aquí explico que esta que veis es la escena que hizo. Bueno, la guarida se ve en algún plano más, pues cuando sale el radiofaro y todo aquello, pero lo que más se reconoce es haber hecho esta explosión con bastante realismo. Y nada, pues la maqueta la hizo él y las cargas pirotécnicas también se encargó de ellas. Hizo tanto la maqueta como la explosión. Pero le quedó tan bien que, lo que he dicho antes, se convirtió en el supervisor de efectos visuales de estas primeras películas de la saga. E incluso vamos a ver ahora que trabajó en otras películas de Harry Saltman y de Kai Broccoli. Pero primero vamos a ver la escena. Hay dos películas más que trabajó con Kai Broccoli y compañía. La primera de ellas fue El amo de la selva del año 63. Esta es la única película que hizo Kai con Harry para la EON, fuera de la saga Bond. Luego vio Kai Broccoli que con la saga Bond tenía más que de sobra, no quiso hacer más. Y Harry Saltman sí que por su cuenta ya sabéis que hizo otras películas, como por ejemplo la trilogía de Harry Palmer, ¿no? Pero Kai Broccoli no, ya con James Bond tengo bastante, me voy a centrar en esto. Y aparte que esta película no funcionó, fue un gran fracaso de taquilla. Y decía el protagonista, el famoso comediante Bob Hope, que dice: creo que es la única película de mi filmografía que no ha dado beneficios. O sea, fatal. John Steers también no le gustó nada, la calificó de fracaso, pero por parte de John Steers sus efectos especiales muy bien como siempre. Lo que pasa es que eso, que a nivel de guión, pues no funcionó, a pesar de contar con esta estrella que estaba pues en lo más alto de su carrera en aquel momento, ¿no? Y la otra película que trabajó también John Steers en el departamento de efectos visuales, como siempre, fue Chitty Chitty Bang Bang. Esta estuvo solo Kai Broccoli, pero no con la EON, con otra productora, ¿vale? Entonces esta funcionó muy bien, todo lo contrario que la anterior, una de las grandes películas del cine infantil británico, muy buen musical también, porque contaron con los mismos letristas que hicieron las canciones de Mary Poppins, y a nivel de efectos pues una maravilla, porque estaba buena parte de la familia Bond, entre ellos John Steers, que se dedicó, como vemos, sobre todo al tema del coche volador. Todos los efectos del coche volador, pues estupendos. La pega es que tuvo problemas con compañeros suyos que se encargaban de rodar con pantalla azul, porque iluminaban mal los objetos y no quedaba bien el efecto con el fondo luego que sustituyes en postproducción. Entonces, para arreglar esto, lo que tuvo que hacer es ponerse él a rodar con retroproyecciones, que es la técnica anterior, más clásica, que proyectas el fondo de cielos o lo que sea y pones el vehículo. Ya lo iluminó correctamente y quedaba pues mejor que lo que estaban haciendo sus compañeros. Es un poco una pega que se puede contar, o un obstáculo que se puede contar de esta película, en la que también, como sabéis, había actores de la saga Bond como Desmond Llewellyn, alias Q, estaba Gary Frobe, alias Goldfinger, porque estaba Broccoli por ahí, ¿no? Entonces por eso trajo a mucha gente de la familia Bond, que se llama, o que nada con los decorados también. Vamos con la segunda película Bond de Sean Connery, desde Los Amores del año 63, y aquí se puede contar la anécdota de que lo del campamento gitano se intentó rodar realmente en un campamento gitano turco, pero no consiguieron los permisos de rodaje a las autoridades turcas, ni siquiera con la colaboración del general Russo, que ya sabéis que es un americano, que era un militar americano que consiguió muchas cosas en películas posteriores, por ejemplo el que rodaran cerca de Fort Knox, les permitió también conseguir vehículos para Operación Trueno. Bueno, pues aquí no lo consiguieron y entonces tuvieron que hacer esto en un decorado. Esto realmente es un decorado de la parte de atrás de los Pinewood Studios, y ahí pues metió mano John Steers pues, con efectos especiales eso, de los tiroteos, las llamaradas, funcionó todo muy bien, pero claro, el equipo de actores pues, y especialistas y demás, les dio rabia el no poder viajar a Turquía con el resto de equipo que sí que rodó en Estambul, ¿no? Pero bueno, por lo demás funcionó todo muy bien.
Y aquí comentaba John Steers al respecto de estas primeras películas Bond que el modus operandi de esta saga era fantástico. Había mucho esfuerzo por parte de todo el equipo, destacando el director Terence Young, que tenía muy buenas improvisaciones, sobre todo a nivel de comedia. Metió una comedia que no había en las novelas, sobre todo esos famosos one-liners que suelta James Bond cuando mata a alguien, ¿no? En colaboración con el propio Connery. Y había mucho esfuerzo en el sentido de que, por ejemplo, si alguien se despertaba a las 2 de la madrugada con una buena idea, despertaba al resto del equipo y nadie se quejaba, porque querían aprovechar esa noche para ver si al día siguiente podían aplicarlo en el rodaje. O sea, ese es el nivel de esfuerzo que luego dice que con el tiempo se fue perdiendo. También se trabajaba muy bien en equipo, no era en plan individual para que me cuelguen a mí la medalla, no. Trabajamos todos juntos, o que nuestra operación quede más anónima, digamos, pero que quede bien la película, ¿no? Para conseguir la máxima calidad posible. Eso con el paso del tiempo se fue perdiendo y por eso acabó dejando la saga, como vamos a ver después. Aquí tenemos un ejemplo de lo del modus operandi, por ejemplo. Lo del maletín de Q. Le preguntaron a él, ¿qué gadgets puedes hacer que queden realistas? No le decían, mira, en el guión pone esto, a ver si lo haces. Le preguntaban a él qué gadgets podía meter. Y digo, pues mira, pues voy a hacer lo del cuchillo, voy a hacer lo de la explosión del bote de talco y tal, y quedó todo perfectamente bien y funcionó en pantalla. Dice eso que con el tiempo pues se dejó de hacer esa mecánica y era más difícil hacer los efectos especiales. Bueno, pues este es uno de los primeros efectos especiales relacionados con los gadgets de Q que tenemos de John Steers. Aquí también trabajó lo del decorado del tren Orient Express, porque realmente los decorados ya sabemos que es de diseño de producción, ¿no? de Ken Adam y compañía. Aquí Ken Adam, por cierto, no estaba disponible y está su mano derecha, que era Sid Kane, que había trabajado como mano derecha de Ken Adam en Doctor No. Y entonces lo que tuvo que hacer John Steers y compañía del departamento de efectos especiales es construir las paredes que se puedan quitar para meter las cámaras, que es la forma en que se suelen rodar las escenas de trenes en cualquier película. Y para que veáis el nivel de esfuerzo, aquí un miembro del diseño de producción fue a ver al Orient Express para tomar medidas y que quedara lo más realista posible. Y ahí la anécdota graciosa es que se tiró demasiado tiempo tomando medidas, se puso el tren en marcha y se tuvo que bajar en la siguiente estación y coger otro tren de vuelta para regresar a la estación en la que había partido, ¿no? Y bueno, pues por eso es tan realista el tren Orient Express, porque tomaron medidas del vehículo auténtico. Aquí tenemos también un pequeño hito de esta película. Es la primera vez que se hace una maqueta de un helicóptero para una película. Hasta entonces, claro, es un vehículo pues, bastante moderno para la época y no había hecho falta igual pues, hacer una explosión de un helicóptero, ¿no? Entonces lo que hicieron fue, uno que no es teledirigido, le colgaron del techo con los típicos hilos y, eso sí, la explosión fue por control remoto, ¿no? Y luego se lo combinaron con otro plano en el que vemos el vehículo en el suelo pues explotando, ¿no? Bueno, pues quedó fantásticamente bien y sorprendió mucho pues, al público de la época, claro. También se hizo una maqueta que pasa más desapercibida de la Fiery Huntress que roba Bond y Tanya en esta escena tirando al desenlace de la película para los planos lejanos. Hay también una lancha por control remoto en este caso. Y bueno, pues decía John Steers que aunque son unas películas que tienen mucho presupuesto, se cuidan mucho, se planifica mucho, algún accidente porque son películas de acción, ¿no? Y por ejemplo aquí ocurrió que esto se rodó, lo que es el incendio marítimo, la explosión se hace en el mar, como vemos en pantalla, pero ya lo que es el incendio marítimo es un tanque de agua de los Pinewood Studios para hacerlo con más cuidado, ¿no? Bueno, pues aún así, el actor que interpretaba a Morceni, que es el que veis aquí en la imagen, que era Walter Gotell, dijo, no, lo voy a hacer yo, que está esto muy controlado y tal, no va a pasar nada. Bueno, pues se quemó las cejas y las pestañas, y le tuvo que reemplazar su doble, y al doble también tuvo un problema, que salió a la superficie cuando se tiró al agua por una zona donde todavía había fuego. Entonces también sufrió alguna que otra quemadura, ¿no? Pues ahí tenemos uno de los muchos accidentes que hubo en esta película. El mayor susto probablemente fue este, que es que se cayó el helicóptero en el que viajaba Terence Young con un camarógrafo y el piloto, nada más despegar. Estaban en un muelle y nada más despegar se perdió, se inclinó y cayó boca abajo al agua del mar, y menos mal que John Steers y varios compañeros se tiraron al agua para sacarles de la cabina, porque estaba ahí Terence Young pegando patadas al cristal del helicóptero, no se rompía, no había manera, y al final consiguieron abrir una puerta para que salieran. A punto de perder la vida el director de 3 películas Bond. Y bueno, para que veamos también el nivel de profesionalidad de este director, nada más salir del agua, siguió trabajando. Luego ya se hizo un chequeo en el hospital al final del día, pero para no perder el día de rodaje siguió trabajando, ¿no? Era realmente increíble, y encima soltó una broma de que se me han mojado los cigarrillos, ¿no? O sea, era muy chistoso en todo tipo de situaciones. Otro susto que se llevaron, en este caso John Steers y el Departamento de Efectos Especiales, fue que fueron detenidos por 40 soldados turcos cuando fueron a coger de una base militar turca un material que era un avión americano destrozado. Y dijeron, no, que tenemos permiso, que le ha conseguido Halle Salman. Bueno, pues el permiso eso no había llegado a esa base militar y les encerraron en la cárcel de esa base militar turca.
El problema era que no entendían el inglés, no se entienden con ellos y de momento tienen que estar detenidos. Menos mal que el comandante de la base, cuando se presentó un tiempo después, sí que sabía inglés y le explicaron, no, teníamos un permiso de rodaje y tal. No, vale, tal. Y les liberaron, porque si no, la pena era varias semanas en la cárcel de la base por haber robado material americano, ¿vale? Porque lo habían hecho supuestamente sin ese permiso. Y al final, pues así en el helicóptero, como vemos, utilizan otro helicóptero para explotarle, ¿no? Vamos con la tercera pregunta del concurso, pasamos ya a dificultad difícil. ¿Qué accidente sufrió John Steers durante la explosión del helicóptero de Spectra? A. Se quemó una mano. B. Le entró ceniza en un ojo. C. Se lesionó la espalda. O D. Se torció un tobillo. Bueno, pues ahí tenéis las opciones. Vamos con la A. Se quemó una mano. Ningún voto. B. Le entró ceniza en un ojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C. Se lesionó la espalda. 1, 2, 3, 4. D. Se torció un tobillo. 1, 2. Claro, muy repartido porque esta es dificultad difícil. Bueno, la respuesta correcta era se lesionó la espalda. Punto para la mesa. Bueno, pues aquí ocurrió que activó la explosión. Él estaba demasiado cerca de la explosión, tuvo que saltar para que no le afectara pues a la onda expansiva o las llamas y se hizo daño en la espalda. Luego puedo continuar con el rodaje, pero sí tuvo una pequeña lesión. Y otro accidente en esta misma escena es el doble de Sean Connery, que aquí tenía no a Bob Simmons, sino a Bill Baskerville, que era, digamos, el doble de luces, pero que también utilizaban para una escena. Cuando se puso a correr después de la explosión, se quemó una mano. O sea que hubo esos dos accidentes en esta misma escena. Vamos a ver la escena. Y bueno, pues aquí tenemos la escena más espectacular de la película, la explosión marítima, y también tiene su anécdota, ¿no? Aquí resultó que estaban haciendo un ensayo, venga, a ver el recorrido que van a hacer las lanchas, qué tal quedan en cámara y tal, pero no estaban filmando porque era un ensayo. Bueno, pues esto no se enteró el departamento de efectos especiales y activó la explosión. De tal forma que, claro, se llevaban las manos a la cabeza porque habían utilizado no sé cuánto combustible para hacer esta explosión, con cargas, no sé qué, había que conseguir el material para el día siguiente. Bueno, pues gracias al buen hacer de John Steers lo consiguieron. Porque claro, tuvo que contratar un tren y un convoy de camiones para traer todo lo que se había gastado en esta explosión. Y la toma que vemos, pues digamos, es la segunda toma y funcionó a las mil maravillas. Es una de las escenas pues, más espectaculares incluso de toda la saga, ¿no?